Bueno amigos, estamos listos para nuestra primera entrevista, 7:02 de la mañana. Me complace recibir a Jesús Faría. Dime, hermano. Ok, estamos preparando la primera entrevista. Voy a ir adelantando. Ojalá tengamos éxito para este primer contacto. Se trata de Jesús Faría, economista, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, vicepresidente de Economía Productiva del PSUV, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, me comentan que ya tenemos a Jesús Faría en el contacto telefónico. Jesús, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, un gran abrazo para ti y para la audiencia. Oye, como primer tema, fíjate, voy a hacerte una pregunta, lo comentaba con la audiencia, de algo que acabamos de compartir en el programa, y es que hoy el MAS, según tenemos entendido, el Movimiento al Socialismo llevará ante la Asamblea Nacional un proyecto, una propuesta de ley de protección al salario. Me parece interesante este tema, sobre todo entendiendo que hay urgencia en el país por darle al salario una mayor capacidad. ¿Cómo ves tú esa perspectiva de lo que se puede hacer en torno a este tema que es tan complejo? Yo creo que no hay discusión en torno a la necesidad de incrementar el salario. Es una necesidad absolutamente impostergable. Es una demanda muy justificada de los trabajadores y además es algo que concentra buena parte de la atención, o podría decir la principal atención del gobierno bolivariano. Ese no es el tema es cómo se logra incrementar el salario en un contexto tan complejo. Hay que decir que la causa esencial de primerísima relevancia que ha conducido a la situación tan dramática de los salarios, sin lugar a dudas, son las sanciones que ha impuesto el gobierno norteamericano de una manera absolutamente ilegal. Hay dos cifras muy cortas que aclaran e ilustran de una manera muy meridiana esta situación. Hemos perdido, por concepto del costo económico que ocasiona el bloqueo que impone el gobierno de Washington, lo repito, de manera ilegal y brutal, hemos perdido 120.000 millones de dólares en los últimos 3 años y medio, solamente a partir de las sanciones que impone el gobierno de Donald Trump y que mantiene el gobierno de Biden para impedir que nosotros produzcamos, exportamos petróleo, los recursos que han sido incautados en el exterior, los activos que hemos perdido, el bloqueo absoluto en el tema del financiamiento y del comercio. Y en segundo lugar, la fuente de financiamiento más importante del gobierno y de la economía nacional es el petróleo. Nosotros llegamos a producir 2 millones de barriles diarios cuando iniciaron las sanciones. Esa producción se desplomó, incluso llegamos a exportar 100.000, 50.000 barriles diarios. Ahora estamos retomando progresivamente. Todo esto es a partir y a consecuencia del bloqueo. ¿Cómo se hace para que en esas condiciones podamos disponer de los recursos para financiar un tema tan esencial y dramático como los salarios? Jesús. Aquí, de tal manera que aquí no se trata de determinar si es o no es importante, sino cómo lo financiamos. Vamos a ver qué propone el movimiento al socialismo. En relación a eso, lo que dice el MAS y otras fuerzas de la oposición, yo los veo bastante ambiguos, por no decir hipócritas, en el sentido de que muchas veces dicen, bueno, el bloqueo es una injerencia en los asuntos internos de nuestro país, pero cuando evalúan la situación nacional, dejan esa variable tan importante fuera del juego, lo cual es absolutamente inconcebible. Ante esa variable que tú has descrito, ¿qué efectos puede jugar, por ejemplo, la ley antibloqueo o las zonas económicas especiales? Sé que el tiempo es muy corto para la complejidad del tema, pero ¿hasta qué punto es viable? ¿Qué tan cerca ves tú que conceptos como estos puedan despejarle el camino a Venezuela en el marco de un bloqueo? Sobre todo la ley antibloqueo juega un papel crucial. ¿Por qué? Estamos viendo cómo hay un déficit enorme de inversión en el país para reactivar la economía. La economía se reactiva solo con inversión. Esa inversión en el pasado la realizaba el Estado venezolano con los recursos que provenían del petróleo.
Eso se desplomó, lo reitero, como consecuencia de sanciones que aplica de manera ilegal el gobierno norteamericano contra nuestro país para derrocar a un gobierno, para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. La única manera de reemplazar esas inversiones es estimulando la inversión privada. La ley antibloqueo genera condiciones que protegen a la inversión privada nacional y extranjera, no frente a leyes y acciones del gobierno nacional, sino frente a la agresión que estamos recibiendo del gobierno de Washington. Las protege y por esa vía pueden llegar, y ya están llegando, y van a seguir llegando inversiones para ir recuperando de manera progresiva nuestra economía. Esa ley lo único que plantea es que activos nacionales se recuperen desde el punto de vista productivo a través de la asociación y la incorporación de la inversión privada con el Estado y en conjunto, bueno, utilizar esos activos nacionales en función, en primer lugar, y ahí lo dice la ley claramente, la primera variable o el primer factor de importancia priorizado para destinar los recursos que provengan por esa vía y que se puedan generar a través de la reactivación de la economía por esa vía será el salario. En segundo lugar, una variable clave es el tema de los servicios públicos, que no solamente afecta a la población, sino también a la economía. En tercer lugar, el tema del empleo. Y en cuarto lugar, en general, la producción, principalmente la producción de alimentos. ¿Qué estamos nosotros tratando de establecer como objetivo fundamental para atraer inversión? El petróleo. Una economía petrolera se reactiva más fácilmente cuando el petróleo comienza a aumentar en su producción, en su venta. Pero buena parte de esto va a depender de la inclemencia del petróleo. Por eso el MAS podría hacerle un servicio mucho más activo a los salarios y a la demanda muy justificada de los trabajadores en relación a sus salarios si demandara el desmantelamiento de las sanciones que establece el gobierno de los Estados Unidos, como lo han hecho muchos países, para finalizar, y como lo hacía Biden, condenando el impacto humanitario que tenían las sanciones de Donald Trump cuando era oposición. Ahora es el gobierno, parece que se le olvidó esa demanda. Jesús, es importante determinar el rol del sector privado en este momento para Venezuela. Tú hablas de inversiones. ¿Tú crees que se puede seguir apelando al calificativo de guerra económica en este momento? Es decir, esa guerra económica que como término se utilizó o como concepto para endilgárselo a un sector económico que estaría atacando la economía venezolana. ¿Esa expresión tiene cabida en este momento en la Venezuela de hoy? Bueno, lo que estamos viviendo de una manera brutal, el bloqueo económico que nos impone el gobierno en Washington, es la máxima expresión de la guerra económica, es el ataque despiadado a nuestra economía. Pero te pregunto por nuestros productores, por nuestro sector privado, ese que está aquí intentando producir, generar servicios, generar empleo, pagar impuestos. Ahí se ha producido un cambio en cierta medida bastante interesante. Los que antes promovían la confrontación con nuestro país y con nuestro gobierno, ahora han recibido los impactos del bloqueo, porque cada vez que el gobierno deja de invertir, cada vez que el gobierno deja de contratar, cada vez que el gobierno tiene recursos, las divisas del país las ponía el gobierno, el 95%, ya no las tiene. ¿A quién afecta eso? A toda la población, incluyendo al sector privado. Es decir, que antes los que se ponían en contra de nuestro gobierno y atacaban al gobierno, y de manera paradójica atacaban el desarrollo de su economía, y utilizaban su poder económico para atacar la estabilidad del país. Nosotros vimos presidentes de Fedecámaras, no en el 2002, durante el golpe de Estado, ahora recientemente, presidentes de Conindustria, de Consecomercio, metiéndose en la política, convirtiéndose en factores políticos para desestabilizar, para boicotear elecciones, algo realmente absolutamente hoy eso cambió. Irracional. Están cambiando, pero por eso que te estoy diciendo, han recibido directamente los embates
del bloqueo económico y ahora parecen tender puentes, claro, de manera bastante inestable. Bueno, Jesús, te agradezco estos minutos. Hasta pronto. Feliz día. Bueno, gran abrazo, mucho éxito. Gracias, igualmente. Jesús Faría, economista, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, vicepresidente de Economía Productiva del PSV, miembro de la Dirección Nacional del PSV. Volveremos.